segunda tabla de la ley. La exposición del domingo pasado creo que nos sirvió para ver cómo la segunda tabla de la ley debe ser un parámetro no solo para el creyente, sino también para todo el mundo en las relaciones interpersonales, en el trato con el prójimo, y cuánto más para aquellos que van a tener un cargo de influencia en la sociedad por medio de la promulgación, aprobación o quitar leyes que están establecidas, sumamente importante. Entonces debemos ver eso, ya vimos eso, pero debemos hacer esa evaluación con el candidato y hablamos allí, por ejemplo, acerca de concepto de autoridad, hablamos acerca de el matar, ¿verdad?, o el homicidio, cuál es la posición que los candidatos tienen acerca del crimen, ¿verdad?, porque no hay tampoco muchas veces un castigo adecuado para las maldades o los crímenes que acontecen en la sociedad. Hablamos acerca del séptimo mandamiento del adulterio, y podemos hacer referencia en ese sentido con toda la corriente de inmoralidad que viene en esta etapa, ¿verdad?, en la sociedad. Hablamos, bueno, con el tema de matar hablamos también del aborto, ¿verdad? Son todas posturas específicas que deben ser consideradas a la hora de evaluar un candidato. Y ahora vamos a profundizar en el rol del Estado y en las violaciones de la ley moral. Porque si bien el pecado puede estar en un candidato específico o en un magistrado, en alguien que está ejerciendo un cargo público, el pecado también puede estar institucionalizado. Es decir, que el gobierno, las personas que están en el gobierno, arman un aparato, como así lo vemos, ¿verdad?, en la sociedad, institucionalizado, que está quebrantando la ley de Dios. Y esto es sumamente preocupante. Esta no debe ser el rol del Estado, ni tampoco los creyentes deberíamos aprobar eso. Entonces vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Quién determina el rol del Estado? ¿Quién determina el rol del Estado? Son los gobernantes los que dicen el Estado hace esto o hace aquello. En este mundo humanista en que vivimos, ¿verdad?, podríamos pensar entonces que los gobernantes determinan la amplitud y funciones del Estado. De hecho, desde el tiempo de la monarquía se podría decir que eso era así. O sea, los reyes eran los que definían todo lo que correspondía, lo que hacía o no hacía el Estado. Pero vivimos en tiempo de democracia donde supuestamente el pueblo gobierna por medio de sus representantes, y entonces la pregunta sería, ¿el rol del Estado lo definen los habitantes de un determinado país, aquellos que son sujetos de voto y eligen a sus representantes? Ellos pueden determinar cuán grande o cuán pequeño es el Estado y en cuántas áreas o campos de injerencias el Estado puede meterse. O deberíamos preguntarnos si el rol del Estado está también definido por Dios. Y esa es obviamente la postura que vamos a tomar, la postura bíblica, de que el Estado como una institución que Dios ha colocado en la sociedad tiene su rol restringido y delimitado por Dios como todas las otras instituciones. Vamos a ver la siguiente, ahí aparece Dios, quien es el que ha establecido a la familia, y sabemos que cuando Dios unió, ¿verdad?, a Adán y a Eva, le dijo que iban a ser una sola carne, que el hombre iba a dejar a padre y a madre. En el caso de Adán y Eva,
¿verdad? Fueron creados directamente, no partían de una familia primaria, fueron creación de Dios. En el caso de todos nosotros, por los medios que Dios ha determinado, ¿verdad? Nacen los niños en un hogar con su padre, con su madre, y ellos son los que dejan padre y madre para formar otra familia, partiendo de la base del matrimonio, esa institución determinada por Dios. Entonces, el matrimonio y los hijos, incluso pueden ser también adoptivos, conforman la familia, y todo eso está delimitado por Dios. ¿Qué es lo que compone ese hogar? Bueno, las relaciones entre el esposo y la esposa están delimitadas por Dios, cómo una esposa o cómo un esposo debe actuar. Y sabemos lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que el esposo debe ser el que provee, ser el que protege, ¿verdad? El que debe santificar a su esposa, la esposa se sujeta a su marido, ¿verdad? Es su ayuda idónea. Los dos trabajan en la instrucción de sus hijos y le han de instruir y enseñar todas las cosas, pero principalmente la ley de Dios, para que ellos también sigan y teman a Dios. Y hasta que ellos tengan una edad donde puedan valerse por sí mismos, conseguir sus propios ingresos y formar sus propios hogares. Esa es la responsabilidad de los padres en la familia. Entonces, la familia como tal no tiene una autoridad ilimitada, no puede transgredir los límites de lo que Dios ha determinado. Cada integrante de la familia debe moverse y actuar dentro de los límites que Dios ha diseñado. Si en algún momento alguno de los miembros de la familia intenta aplicar algún tipo de autoridad que sale del entorno de lo que Dios ha determinado, entonces esa autoridad es ilícita. Vamos a considerarlo también en la iglesia. Dios ha formado su iglesia, que Cristo ha ganado con su preciosa sangre. Somos todos hijos de Dios, somos un cuerpo, somos una casa espiritual, somos una iglesia local, parte de una iglesia invisible, universal. Y como iglesias locales tenemos autoridades locales establecidas por Dios en la palabra, y seguimos a Dios y su palabra en lo que respecta a la adoración. Entonces, la iglesia local también tiene un ámbito de autoridad delimitado por Dios. Evidentemente, en el área de la enseñanza de la palabra de Dios, esto va a tocar muchas otras áreas de la sociedad, instituciones de la sociedad, porque la instrucción de la palabra de Dios va a ser aplicada también en el Estado, en el gobierno, va a ser aplicada en la familia, va a ser aplicada en la misma iglesia. Pero entonces entendemos que es la palabra de Dios, o Dios y su palabra, lo que está por encima de estas tres instituciones. Y dentro de la iglesia, ninguna persona o autoridad dentro de la iglesia puede afectar de manera ilícita las otras instituciones determinadas por Dios. Es decir, un pastor puede predicar y enseñar todo lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio, pero un pastor no tiene la autoridad para decirle, por ejemplo, en una determinada familia, a qué hora tienen que hacer el devocional. O como dijo Luke cuando dio la conferencia, si el pastor Adrián les dice, a partir de ahora todos ustedes tienen que acostarse a las 9 de la noche, o no a las 9 porque a las 9 es la oración, a las 9:30, entonces alguien puede decir, bueno, eso es una buena medida, me va a ayudar a mí con mi descanso, está pensando en mi bien. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿es esa una autoridad que Dios le da a un pastor para imponer
sobre otras personas, o eso es en el ámbito privado y personal. No podemos imponer más allá de lo que Dios ha determinado. Entonces ese es un ejemplo cómo una autoridad dada por Dios puede inmiscuirse en otros ámbitos a los cuales Dios no le ha llamado a participar, y de ese modo actuar con un autoritarismo, una autoridad ilícita. Del mismo modo podríamos decir que una familia quiere tener una autoridad determinada en la iglesia por el simple hecho de que son quizás la familia más acaudalada, decir, no, nosotros vamos a determinar en la iglesia aquí qué se hace y qué no se hace, qué se construye y qué no se... ¿verdad? Y eso es una autoridad ilícita aplicada a otro ámbito de autoridad determinado por Dios. Y esto mismo, estos ejemplos, ¿por qué los damos? Porque esto mismo es aplicable al Estado. ¿Cuál es la autoridad del Estado? ¿Cuál es el límite que Dios ha determinado para el Estado? Eso es lo que nosotros debemos conocer, porque estamos formados e instruidos en digamos, en las sociedades en las que hemos crecido y nos hemos desarrollado como personas, como individuos, y hemos sido formados con esta idea de que el Estado tiene un poder soberano y una autoridad ilimitada. Yo recuerdo cuando yo iba a la escuela cómo se hablaba de la soberanía, ¿verdad?, de la nación. Y ciertamente es un concepto válido cuando se habla, por ejemplo, en la defensa del territorio. Un Estado soberano, ¿verdad?, es aquel que no va a aceptar la intromisión de otro país en su territorio y va a actuar en defensa del territorio nacional. Un Estado soberano es que tiene esa autoridad para determinar las leyes que son apropiadas. El tema es ahí cuando ese Estado, y en ese poder que tiene, un poder impuesto por la fuerza, transgrede el límite de lo que Dios ha determinado. Esto realmente, hermanos, lo que estamos diciendo, y uno no sabe también si esa es la razón por la que hay pocas personas hoy aquí. Esto choca mucho con la manera de pensar en la que hemos sido formados, porque tenemos un entendimiento distinto, y esto suena realmente extraño, suena muy raro. Decir, ¿cómo? ¿El Estado entonces no tiene toda la autoridad? Y no digamos eso, a ver si nos ponen preso o algo así. No, hermanos, el Estado no tiene toda la autoridad en todos los ámbitos. El Estado no tiene autoridad sobre su familia. El Estado no tiene autoridad sobre la iglesia. Si la impone a la fuerza, pero no es una autoridad que Dios le ha dado. Ustedes saben que en cierto tiempo de la historia cristiana, Estado e iglesia estaban unidos, ¿verdad? Y en esa unión, ¿verdad?, acontecían una gran variedad de problemas y conflictos. O sea, era el Estado el que gobernaba sobre la iglesia, o la iglesia la que gobernaba sobre el Estado. Ciertamente, sobre el Estado está Dios, y el Estado debería someterse al rol que Dios le ha dado, de la misma manera que sobre la iglesia está Dios y sobre la familia está Dios, y la familia y la iglesia debe ubicarse en el rol que Dios le ha dado. Y obviamente esto no va a acontecer mientras tanto en una familia no haya una sumisión a la palabra de Dios y a las reglas de Dios. En una iglesia no haya una sumisión a la autoridad de Dios y a lo que Dios ha determinado para la iglesia. Y en un estado o una nación no haya una disposición a seguir las leyes de Dios y a someter toda función a lo que Dios ha determinado. Entonces, vamos a analizar un texto que ya se ha leído antes, pero veamos. Autoridades establecidas por Dios. Romanos 13:1.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. ¿Qué es lo que Dios establece? Establece Dios personas específicamente y Dios dice, ¿estas personas son autoridad? ¿O Dios establece la autoridad como precisamente una posición que implica el ejercicio de una labor que es aprobada por Dios? Bueno, esto ha generado un gran debate también, ¿verdad?, entre los eruditos. Ciertamente nosotros creemos que no va a haber nadie en ningún gobierno que esté gobernando si es que Dios en su soberanía lo haya colocado allí. Pero aquello que Dios ha establecido es la autoridad. ¿Por qué? Porque el texto claramente determina que el hecho de que haya autoridades establecidas es para el bien de aquellos que conforman parte de ese conjunto. ¿Por qué hay autoridades en una familia? Para el beneficio de la familia. ¿Por qué hay autoridades en una iglesia? Para la edificación de la iglesia. ¿Por qué hay autoridades en una sociedad? Para el bien y el orden de la sociedad. Entonces, el que se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. Hermanos, no somos anarquistas, porque el anarquismo es la oposición a la autoridad y que cada uno haga lo que quiera, lo que bien le parezca. Eso parece el tiempo de los jueces. Y eso realmente no lleva ni al orden ni a la bendición. Ahora, Dios establece las autoridades para que ellas hagan aquello que es correcto. Y es aquí donde nosotros debemos hacer esta diferenciación entre someterse y obedecer. No es lo mismo someterse que obedecer. Ciertamente obedecer es someterse, pero el sometimiento habla más también de una actitud en lo cual puede estar implícita una desobediencia. Es decir, puede haber una desobediencia con una actitud de sometimiento, pero una desobediencia con causas válidas. Vamos a ponerlo en los ejemplos de las otras esferas de autoridad para que ustedes lo entiendan. ¿El padre tiene autoridad sobre su hijo? Sí. ¿El hijo debe someterse al padre? Sí. ¿El hijo debe obedecer al padre? Incluso en la Biblia nos habla de la palabra obedecer, ¿verdad? Los hijos a los padres. ¿Qué pasa si el padre le dice al hijo, anda allá a aquel carro que tiene la ventana abierta y sacale el bolso que allí está y tráemelo, vamos a robarlo? ¿Debe ese hijo someterse a ese padre? ¿Debe ese hijo obedecer a su padre? Ciertamente no, porque eso es pecado y va en contra de la ley de Dios. Un esposo le dice a su esposa, no vayas a la iglesia, no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que te congregues más. Y la esposa sabe que tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ciertamente la obediencia a Dios muchas veces puede entonces considerarse como rebeldía, pero ¿cuándo sería una rebeldía que implique esta falta de sumisión? Cuando se transgreden otros mandamientos de Dios y se ofende a la autoridad que Dios ha colocado. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta esposa que el marido no le deja ir a la iglesia, entonces ella empieza a actuar mal con su marido, a pegarle, a insultarlo y a decir un montón de cosas. Ahí ella no está sometiéndose. Pero si ella, con respeto, ¿verdad?, y sin ningún tipo de ofensa, ella va a la iglesia, aunque no le haya obedecido en lo que él dijo, obedeció a Dios en eso, no por eso no es sumisa. O sea, nunca podemos utilizar, hermanos, el término
de sumisión como un argumento de parte de la autoridad para provocar a aquel que está bajo la autoridad a hacer lo malo. Nunca. Vamos a traspasarlos al entorno de la iglesia. Si el pastor de la iglesia obliga a alguien a hacer algo malo o pecaminoso y la persona se niega, entonces dice: usted tiene que someterse porque soy la autoridad. Ese no es un argumento válido, porque no se puede exigir la sumisión en aquello para lo cual no hay autoridad de demandar. Entonces, usted puede diferenciar con muchas cosas de las leyes y normativas del gobierno y aún así estar sumiso. Usted puede participar en una obediencia en cosas que no está de acuerdo, ¿verdad? Pero participa porque no son pecaminosas. Por ejemplo, que le cobren impuestos que no son lícitos. Usted no quiere entrar en rebeldía, no quiere asumir consecuencias de lo que eso pudiera ser, que le quiten una propiedad. Aunque no sea lícito cobrar ese impuesto, usted lo va a pagar, no quiere que se lo quiten. Pero no por eso va a aprobar y decir: no, es que Dios puso las autoridades, entonces hay que obedecerle porque ese impuesto, si la autoridad lo pone, Dios lo quiere. No, no es así. Las autoridades transgreden los límites expresos por Dios y yo como ciudadano tengo que diferenciar cuándo están transgrediendo esos límites, cuándo voy a someterme de una manera voluntaria, pasiva, como para evitar consecuencias, y cuándo ellos van a determinar algo que realmente es perjudicial, dañino o pecaminoso, y cómo un creyente tengo el derecho de no someterme a eso, de no obedecer eso. O perdón, para volverlo a expresar mejor, de no obedecer eso, aunque aún conserve una sumisión en la relación. Vamos a ver el contexto de sujeción que aparece en el pasaje siguiente. ¿Cuál es el contexto de la sujeción? Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces veamos, ¿cuál es el contexto de este pasaje de la sujeción? Estamos viendo aquí una autoridad que hace cosas indebidas, que se extralimita en sus funciones, que aplica el autoritarismo, o estamos viendo la descripción de la autoridad establecida por Dios para el bien de aquellos que hacen lo correcto. Dice: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Entonces, si usted está haciendo el bien y un magistrado le infunde temor, ese magistrado extralimitó la autoridad que Dios le ha dado. El magistrado es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Quiere decir que si el gobierno está actuando en mi mal, ya no está cumpliendo la función que Dios le ha determinado. Y en último lugar, yo ahí está subrayado, ¿verdad? Algunas partes para poner énfasis. Dice que lleva la espada y esa espada no la lleva en vano, es decir, tiene la fuerza, la autoridad para castigar, para vengar. ¿A quién? ¿Al que está haciendo lo correcto? No, al que hace lo malo.
los gobiernos, ¿a quién deben infundir temor y a quién deben castigar? El texto lo dice allí: al que hace lo malo. Volvemos al punto casi que de partida de estas exposiciones. ¿Quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Lo define el hombre partiendo de sus propias ideas de qué es lo bueno y qué es lo malo? Eso sería muy subjetivo y relativo, porque entonces para algunas personas algo es bueno, para otras algo es malo. Y tenemos que considerar que lo bueno y lo malo, la definición de la moralidad, tiene que partir de una fuente de autoridad absoluta, y esta fuente es Dios. Es decir, Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Lo hizo desde la creación, cuando dice que colocó en la mente y en el corazón de los hombres una ley. No era una ley escrita en tabla de piedra, era una ley en la conciencia que nos aprueba o nos desaprueba acerca de lo que es correcto. Por eso sabemos que cuando Caín mató a Abel, aunque no estaba el mandamiento no matarás, Caín sabía que había pecado. Cuando la ley escrita por el dedo de Dios llega al pueblo de Israel y está expresada en esos 10 mandamientos, esa revelación de Dios no es solo aplicable a los judíos, sino a todo el mundo. Y todo el mundo debe someterse a esa ley de Dios. Así como el individuo, de manera individual, debe tomar esa ley y decir: esta es la ley de Dios a la cual yo debo creer y seguir y aplicar. De lo contrario, estoy en falta con Dios, transgredo la ley, cometo pecado. Eso lo dice la Escritura: el pecado es infracción de la ley. Lo mismo aplica para los estados. Por eso dice Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Ustedes recuerdan los reyes de Israel? Fueron personas que estuvieron en autoridad, ¿verdad? Y que por medio del ejercicio de sus funciones trajeron bendición, o la mayoría de ellos que actuaron mal, trajeron mucho mal al pueblo. Usted vio esa partecita que se repite una y otra vez cuando leemos Reyes y Crónicas. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, ante cualquier gobierno, ante cualquier persona que está en autoridad, ante cualquier magistrado, hay una opinión y una determinación de Jehová de qué es lo que está haciendo, si está haciendo lo bueno, si está haciendo lo malo. Dios es el que define lo que es correcto. Entonces, hermanos, tenemos que pensar cómo expresamos el rol del Estado, el rol del gobierno, desde este parámetro. Bueno, hay algunas cosas bastante claras en este texto. Hay un rol de los magistrados en el ámbito legislativo y judicial. Basado en la ley moral, se prohíbe lo malo en todas sus formas en la sociedad. Es decir, la ley moral es la base. Digamos, si el mandamiento dice no matarás, obviamente las leyes de los gobiernos deben coincidir en prohibir el homicidio, ¿verdad? Esa es la aplicación correcta, en todas sus formas. Prohibir el aborto, prohibir incluso o sancionar incluso la tentativa de homicidio. No se puede prohibir un acto, es decir, puede estar la ley, ¿verdad? No podemos impedir que eso acontezca, pero si eso acontece y es probado, tiene que haber una aplicación judicial de castigo. Así como la Biblia habla acerca de el adulterio o el matar, digamos, en una violación, por ejemplo, ahí está aplicado el uso de la fuerza contra la voluntad de otra persona. Y entonces tiene que haber una ley que sancione eso. Bueno, y gracias a Dios en nuestros países hay leyes que sancionan el robo, el matar, el violar. Sin embargo, vemos
cuántas deficiencias esas leyes tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces los que perpetúan esos ataques tan dañinos no reciben una paga o un castigo proporcional al daño que causaron. Pero vamos a volver a considerar entonces este aspecto sumamente importante. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado debe trabajar en la protección de la vida humana, porque aunque ciertamente en una familia el padre puede velar por proteger su hogar, y si viniera un intruso, un ladrón, podría defender, incluso exponer su propia vida para defender a su familia, en la sociedad tiene que haber normas y leyes que frenen, porque ese es uno de los propósitos de la ley, frenar el desorden y frenar el avance del pecado. Entonces tiene que haber leyes en contra del homicidio y tiene que haber sanciones y castigos cuando se violenta esa ley y el homicidio es perpetuado. Entonces, el rol del Estado es la protección de la vida humana, la protección de la vida humana. Y otro punto importante que se desprende de la misma ley moral es que si dice no robarás, es porque la Biblia no solamente acepta, sino que aprueba la propiedad privada. Si alguien roba es porque eso es pertenencia de otro. Entonces los estados y los gobiernos deben velar por la protección de la propiedad privada. Es legal ante los ojos de Dios que usted tenga algo material que sea de su pertenencia. Bueno, y puede ser material o incluso intelectual. Hay mucho para hablar sobre eso, pero vamos a aplicarlo a lo material. Un pedazo de tierra, un terreno, usted pagó por eso, ahora es suyo, está inscrito en los registros, ¿verdad?, del gobierno, de que esa tierra pertenece a su nombre. Usted construyó allí una casa, esa es su casa y usted tiene el derecho de tenerla, de disfrutarla y puede venderla si quiere. Entonces el Estado debería velar por esa protección de la vida de los ciudadanos, de la vida incluso de los bebés, ¿verdad?, en el vientre de su madre, aunque todavía no han nacido, no le han dado la cédula, pero son seres humanos, de la vida de los ancianitos o las personas que ya no están en su estado de conciencia, pero todavía tienen vida. Y debe velar por la protección de esas propiedades que son privadas de los individuos. Estamos hablando aquí de este rol fundamental del Estado, de la justicia civil. Justicia civil, es decir, todo lo que es la aplicación de las leyes que van a procurar el orden y la justicia en una sociedad. Pero vean las advertencias bíblicas sobre los gobernantes que hacen lo opuesto. Miren lo que dice Isaías 10, 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hermanos, está hablando de personas en autoridad que prescribían leyes en contra de lo que Dios había determinado en su palabra. Salmo 94, 20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? ¡Qué terrible! El gobierno transgrediendo el límite de autoridad determinado por Dios y estableciendo leyes conforme a sus propias imaginaciones o para sus propios beneficios en contra de lo que Dios ha determinado que afecta seriamente al pueblo. Esto es lo que estamos viendo en nuestro diario vivir en las sociedades en las que vivimos.
Ahora bien, suponiendo que hubiese un gobierno que realmente quiere someter sus leyes a las leyes de Dios y procurar entonces defender la vida, la propiedad privada y guardar de la manera pura todo lo que Dios ha determinado, va a encontrarse de que aún así hay personas que transgreden esas leyes, porque el pecado es una característica del ser humano en su estado caído. Somos corruptos. Nuestro corazón es corrupto, malvado, perverso, estamos inclinados al mal. Y ni que hablar cuando hay alguien que no ha sido regenerado, mucho más va a ser expuesto ese pecado en su diario vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien transgrede las leyes determinadas por Dios? Cuando alguien roba, cuando alguien mata, cuando alguien afecta a la integridad de las otras personas. Ahí el Estado está dotado por Dios con el uso de la fuerza, la espada, armas, un ejército. Esto puede aplicarse también a la defensa del territorio, a la defensa de una nación, de un Estado ante un ejército extranjero. ¿Es incorrecto que un país tenga ejército? No, hermanos, no es incorrecto. Si no tenemos ejército, lo que estamos diciendo es: y aquí estamos para que vengan y nos invadan. Y si no tiene buenas negociaciones con ejércitos más poderosos que lo defiendan, a los cuales de algún modo va a tener que pagarle, porque nada es gratis en este mundo. Cuando las tribus tenían que defenderse, a veces contrataban a otros guerreros para que los defiendan. Entonces no pensemos que no tenemos ejército gratis. No tenemos ejército porque Costa Rica paga de algún modo a alguien que lo defienda. Sin embargo, parece ser una bandera de avance en la sociedad. No tenemos ejército, ¡wow! ¡Qué avanzado que estamos! El día que los que nos defienden se den vuelta, vamos a estar en serios problemas. Pero suponiendo de que nos invadan, el pueblo debería salir a la guerra y defenderse. Pero también esa espada y esa fuerza debe ser aplicada en el país para defender a aquellos que actúan correctamente y que hacen lo bueno de aquellos que en la misma sociedad hacen lo malo. Por eso es que la Biblia, y lo vemos en la teocracia de Israel y lo vemos también aquí en la aplicación de Romanos 13, aprueba el uso de la pena capital. Aprueba el uso del castigo y en algunos casos tiene que ser con la muerte porque es la única manera de guardar a la sociedad del avance de la maldad. Hermanos, por ejemplo, en casi todo el mundo, una manera de castigo, la manera de castigo más común, ¿cuál es? Las cárceles, las prisiones. Eso es antibíblico. No vemos en la Biblia que se castigue a las personas con cárcel. Solamente era válido la cárcel para un tiempo específico entre tanto se probara la culpabilidad de una persona, pero castigar a una persona con cárcel ciertamente no va a traer ningún beneficio para su vida. Eso parte de una corriente humanista de que piensa de que el hombre es bueno en sí mismo y entonces si está en un lugar aislado, encerrado, va a pensar, va a recapacitar y ya luego va a salir y va a ser mejor. Eso no cambia su corazón. La Biblia lo que exige es la restitución del daño. Y esa restitución del daño no siempre debe darse de la misma... no siempre el castigo debe ser sufrir lo mismo que el otro ha sufrido. Esa es una mala interpretación de la ley del talión o la lex talionis, que aparece aquí en la pantalla. Vamos a leer la aplicación de castigos justos. Éxodo 21, 23, 25 dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Muchas veces hay una mala interpretación de eso. ¿Qué significa eso? Que si a alguien le arrancó un ojo, el otro le va a arrancar el otro ojo. Si lo quemó, lo va a quemar. Eso es una aplicación de venganza. ¿Es eso realmente lo que Dios quiere? No, lo que Dios está enseñando allí es que el castigo debe ser equitativo con el daño causado. Pero se aplica en la Biblia la restitución. Es decir, si alguien robó, tiene que devolver lo robado, restaurar lo robado, y generalmente por el daño causado le exigían también algo más. Eso es lo que debería pasar. Pero ¿qué pasa aquí? Alguien roba 30 millones porque era un gerente de banco y lo meten en la cárcel 10 años y no pagó nada y luego salió a disfrutar de sus millones. ¿Fue equitativo el castigo? Así, no, pero estar 10 años en la cárcel, ¿no fue el castigo equitativo? Lo que Dios exige es que haya una restitución proporcional, y evidentemente la pena capital era válida porque nadie puede restituir la vida de otra persona. Entonces, en ese caso, había una pena capital. Pero en los casos de los daños, tenía que haber una manera de compensar aquello que se había afectado. Debemos hacer una pequeña diferenciación de ciertas leyes que parecen mezclarse entre lo civil y ceremonial. Y entonces hay algunas aplicaciones de las leyes que tienen facetas civiles y otras facetas ceremoniales. Nosotros no podemos traer leyes ceremoniales para la aplicación a la sociedad de hoy, primero porque lo ceremonial tiene que ver con la liturgia, con la adoración o con la iglesia, pero también eso fue todo cumplido en Cristo. Entonces debemos tomar los principios de las leyes morales y civiles que se pueden aplicar en nuestra sociedad. Bueno, evidentemente, hermano, cuando ustedes escuchan esto, van a decir, pero qué lejos que estamos entonces de la realidad de cómo un gobierno debería actuar. Sí, estamos muy lejos. Pero si nosotros entendemos cómo los gobiernos deben actuar dentro del límite que Dios le ha dado, vamos a poder actuar de mejor manera a la hora de votar. Porque vamos a buscar por lo menos aquello que esté más acercado o aproximado a aquello que Dios ha determinado. Hablemos, por ejemplo, de los impuestos. Es decir, si hay un rol lícito del gobierno, si hay magistrados que están puestos por Dios para hacer el bien, ¿cómo esos magistrados van a sustentarse? Bueno, Dios dice que hay impuestos que son lícitos. Y eso lo vemos ahí en el mismo pasaje de Romanos, capítulo 13. Versículo 6, por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios y que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, hay impuestos o tributos que son lícitos. Y ciertamente son la minoría, porque todos los que estamos pagando en esta sociedad parecieran ser la mayoría ilícitos. Pero ¿cuáles son los impuestos lícitos? Aquellos que van a financiar el rol correcto del Estado, es decir, la defensa, la protección de la vida, la seguridad y el sustento de las personas que ejercen el oficio. Y esto nos tendría que llevar a pensar entonces en cuáles son las actividades que no deberían formar parte del gobierno, y lo vemos hoy en la mayoría de las sociedades. Porque así nos criamos en estados o gobiernos tan grandes donde el gobierno es omnipresente. El gobierno se encarga de la educación, el gobierno se encarga de la salud, el gobierno se encarga de sacar los impuestos y sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. El gobierno se encarga de tener las empresas más grandes del país y así tener todas las ganancias para abarcar más y ser más grandes y más poderosos y construir más oficinas y tener más gente.
haciendo lo que Dios no le pidió que haga. Eso no va a traer bendición a una nación. Y decir esto, hermanos, es prácticamente oponerse al 99.9% de todo político, de toda persona que tiene su concepción o su idea formada de lo que un gobierno es o debe ser. Casi que es un horror. Consideremos tan solo la educación. ¿Quién es responsable de la educación de los niños a la luz de la palabra? Son los padres. Deuteronomio capítulo 6 habla de que los padres deben instruir a sus hijos en la mañana, mientras van en el camino, cuando comen, cuando se acuestan, debe transmitirle la palabra de Dios. Y por supuesto, no solamente tiene que ver con la palabra de Dios, aunque ciertamente esto es lo más importante, pero también instruirle en toda cosa buena, prepararle para que sean hombres y mujeres capacitados para trabajar. Y alguien puede decir, bueno, hay cosas que un padre en esta sociedad, una madre, no va a poder entrenar a un hijo para una profesión. Ciertamente no, pero es el rol de Dios dado a los padres, educar a sus hijos, criarlos y capacitarlos en esta sociedad, y no es algo que Dios ha dicho que se encarguen los gobiernos, ni siquiera la iglesia, porque muchas personas llevan a los niños a la escuela dominical diciendo, ustedes son los responsables de enseñarle y evangelizarle. No, son los padres, es la familia quien debe ejercer la educación. Y ciertamente no hay nada de malo de que busquen ayuda en otros tutores para formación específica, pero la formación básica debe ser realizada por los padres o aprobada y autorizada por los padres, en el caso de que ellos lo deleguen. Y qué terrible que es cuando los gobiernos toman este rol de la educación y no solamente dicen, yo los voy a educar, sino ustedes no pueden educarle o no pueden determinar lo que van a enseñarle, sino que yo lo voy a determinar y nosotros vamos a decir qué es lo que ellos deben creer y cómo deben formarse. Esto realmente es un abuso. La salud. Se habla de políticas de salud y se habla distintos, en cada país tiene sus nombres, ¿verdad?, de instituciones. Aquí es la caja y... Lo cierto es que, ¿qué hacen? De los impuestos que toman del pueblo, arman un determinado estilo de servicio para atender los casos de salud, pero eso es algo totalmente arbitrario, no es algo abierto, no es algo opcional. No es que las personas digan, bueno, sí, yo quiero atenderme con determinado servicio de salud. No, es algo obligado, coercitivamente. Dios manda a los gobiernos a encargarse de la salud. No es esto algo que le corresponde a los gobiernos. Esto debería ser ciertamente responsabilidad de cada persona en lo individual, elegir y escoger los métodos, invertir de la manera que quieren el beneficio de su salud, sea pagando sus médicos privados, sea utilizando sus propias terapias. Y eso debería abrir el campo y la oportunidad a que haya empresas, clínicas, servicios de salud, programas de seguro, cooperativas y una gran cantidad de cosas, pero no debería estar allí el gobierno. La redistribución, como dijimos antes, tomar el dinero de las personas, que es ciertamente un robo porque es quitado coercitivamente, de manera arbitraria, no están dando opción, están diciendo por cada transacción que usted haga le vamos a sacar este monto o por cada propiedad que usted tenga, que aunque decimos que es propiedad suya, ciertamente es parte del gobierno porque le vamos a cobrar este monto.
Y con todo eso lo vamos a redistribuir como queremos. Dios manda a los gobiernos a practicar este tipo de justicia. Ciertamente eso termina siendo injusticia. La Biblia nos habla de que la iglesia debe socorrer a los pobres, a los necesitados. Pero no es responsabilidad de los gobiernos quitarle a alguien para darle a otro y pensar entonces así que de manera obligada está haciendo algo correcto y equitativo en la sociedad. Eso lo que hace es que las personas valoren menos el trabajo, el esfuerzo, la iniciativa de emprender algo, de cultivar la tierra, de hacer una empresa, de tener una inversión. ¿Por qué? Porque le quitan a aquel que trabaja para dar como ellos quieren. Eso no ha solucionado la sociedad, hermanos, en el paso del tiempo. Y aunque siempre hubo pobres en el mundo, y podemos decir que la pobreza ha bajado drásticamente, no ha sido por las políticas redistributivas, ha sido por el avance, el desarrollo de las iniciativas de las personas en el trabajo, el generar más comercio, más servicios. Y es por eso que los estados se meten en estos negocios, porque evidentemente ven una manera de obtener más recursos y más beneficios, pero con el abuso de la autoridad dicen, por ejemplo, esta área de comercio X, digamos las gasolinas, solo nosotros vamos a comercializarla. Entonces, ¿qué están haciendo? Un monopolio. Lo que los mismos estados condenan a la empresa privada, ellos lo hacen. Eso es un abuso ilícito de la autoridad. Hermanos, podríamos hablar muchísimo de todo esto, pero lo que debemos ver es que inevitablemente en estas cosas hay quebrantamiento de las leyes morales. ¿Por qué? No solo porque el Estado transgrede los límites determinados por Dios, sino porque en medio de esa transgresión practica el robo, el uso de la fuerza indebida, el fraude o el engaño, podemos decirlo, en los monopolios, la codicia, ni que hablar de la corrupción. ¿Cuál es entonces, hermanos, en resumidas cuentas, la idea de un Estado apropiado y adaptado al marco de lo que Dios dice en su palabra? Aquí tenemos un pequeño resumen. El Estado apropiado. Apropiado, digamos que se mueve dentro del marco correcto. Es un Estado pequeño, limitado al rol dado por Dios. Es un Estado que está abocado a la ley y al orden, sumamente importante el tema de que haya legislaciones claras y que sean consecuentes con la ley moral de Dios, y que haya una aplicación de la fuerza en el cumplimiento de las leyes, porque ciertamente muchas veces hay leyes que son muy buenas, pero no hay un Estado que hace que esas leyes se cumplan. Entonces debe haber leyes justas y fuerza de aplicación. Los Estados deben procurar por todos los medios que las libertades individuales sean respetadas. Como individuos en esta sociedad, que podamos vivir en libertad. Los estados no están para esclavizar, sino para que vivamos en libertad, en una libertad de orden. Son servidores para nuestro bien, no para nuestro mal, no para esclavizarnos, no como Faraón con el pueblo de Israel, que le aumentaba la carga y los esclavizaba. El Estado no debe tener intromisión en otras instituciones determinadas por Dios, como la familia y como la iglesia. Y vamos a frenar aquí y nuevamente ahí dejamos la tarea.
Considere usted, hermano y hermana, entre todos los partidos políticos a la hora de realizar su voto, pidiéndole al Señor sabiduría, ¿cuál de todos los partidos políticos tiene una visión de Estado más ajustada? Quizás no la encontremos de manera perfecta como la acabamos de exponer, pero ¿cuál es la más ajustada a aquello que Dios ha determinado en su palabra? Porque entendemos y sabemos lo siguiente, que cuanto más un país se acerque y se alinee con lo que Dios ha determinado en su palabra, más bendición va a haber. Siempre ha sido así, hermanos. Y aunque ciertamente una nación puede en apariencia y digamos en acciones acercarse a Dios y su palabra, eso no significa de que sean salvos o sean regenerados, pero ciertamente vemos aún la bendición en muchas naciones, porque hay muchas naciones que son más prósperas, porque hay naciones donde hay más libertades, porque hay naciones donde se vive mejor, porque siguieron lo que dice de alguna manera la palabra de Dios. No significa que sean salvos, no significa de que vayan al cielo cuando mueran, pero no podemos negar lo que Dios ha determinado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si una nación cosecha impiedad, el castigo viene. ¿Qué pasó con las naciones que se hicieron más y más paganas y cayeron en más? Dice la Escritura que cuando llegó hasta el colmo la maldad, Dios determinó allí el castigo. Y así fue como Dios barrió por el ejército de Israel darle la tierra prometida. No fue que Dios quiso simplemente colocarlos allí, no importó quién ahí vivía. No, esas naciones que allí estaban fueron raídas por la maldad de sus pecados y fue Dios juzgándolas. ¿Qué pasó con Sodoma y con Gomorra por su inmoralidad? Vino el castigo del cielo. Y todo este mundo va camino al castigo. Inevitablemente viene el tiempo donde Dios juzgue al mundo. Pero aún también lo vemos cuando analizamos el mundo y todo lo que acontece, que algunos están sufriendo, muchos más, porque hay pecados que han afectado a la nación entera. Asumamos con sentido de responsabilidad esta oportunidad que tenemos de votar. Votemos con sabiduría, como decimos ahí, oremos al Señor intensamente y pidámosles también, más allá de quién gane, al Señor que guarde esta nación y que cuide a su iglesia. Independientemente de quién gobierne, hemos de someternos como lo entendemos, ¿verdad?, a la luz de su palabra, no aprobando todo porque hay muchas cosas malas, pero sin un espíritu de rebeldía, pero sosteniendo firme lo que nos dice la palabra de Dios. Oremos. Oramos, Señor, una vez más, pidiendo tu dirección y sabiduría a la hora de impartir el voto. Y queremos, Señor, pedirte que guardes a Costa Rica de toda persona que esté en el ejercicio de las funciones públicas con esa responsabilidad tan grande que tú has dado, Señor, que puedan entender el límite del rol que eso implica, que tú le frenes, Señor, en las maldades, que puedan darse cuenta que no hay manera de recibir bendición alejándonos de tu palabra, que esta nación se acerque, Señor, a tu palabra, que estos gobiernos puedan, Señor, avanzar en virtud de las libertades individuales, de la protección de la vida, de la seguridad, puedan combatir el crimen, el delito, podamos vivir quieta y reposadamente. Te lo suplicamos. Bendice a tu pueblo hoy aquí reunido en Cristo Jesús. Amén. Pasamos al intervalo, hermanos.